grabando la clase, aprovecho para empezar a grabarla nuevamente. Entonces, le hemos dicho que vamos a trabajar el tema de las inteligencias múltiples y acá estamos explicando el tema de las inteligencias. Entonces, las inteligencias no son un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, como no, lo habíamos creído hasta hace poco. Entonces, ese tema del superdotado, ese tema del científico, que consideramos que ellos eran las personas inteligentes y que el resto del mundo no éramos inteligentes. Entonces nos dice que por el contrario, las inteligencias o la inteligencia puede ser como una red de conjuntos autónomos, o sea, como entidades que funcionan de manera independientes, pero que a la vez se pueden relacionar entre ellas. Listo, ya vamos a ver ese temita. Gardner propuso que para el desarrollo de la vida uno necesita o hace uso de más de un tipo de inteligencia, no solamente de las matemáticas. Para salir a caminar por la ciudad, para vivir, para desarrollarse como persona, usted no necesita exclusivamente las matemáticas, sino que necesita muchas otras cosas más. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. ¿Sí? No lo deja por fuera, lo va a integrar, pero al mismo tiempo pues, nos va a dar un espectro más grande en el cual ubicarnos con respecto a las capacidades que tenemos. Para Gardner la inteligencia es un potencial biopsicológico, o sea, nace con nosotros, pero al mismo tiempo se puede aprender en la sociedad, de procesamiento de información. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, nosotros lo que hacemos es procesar esa información. Cuando nosotros memorizamos la información, nosotros no estamos aprendiendo nada nuevo, simplemente estamos guardando una información exacta y después damos esa misma información que se puede activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos que tienen valor para dichos marcos. Por lo tanto, la teoría de las inteligencias múltiples no duda de la existencia del factor general de la inteligencia, lo que duda es de la explicación de ella. ¿Sí? Entonces no se va a dudar de que hayan personas inteligentes o no hayan personas inteligentes, sino va a dudar de la explicación que se le da a lo que nosotros llamamos una persona inteligente. Lo que duda de la explicación, Garner, su creador, es neutral en la cuestión de la naturaleza contra la crianza con respecto a la herencia de ciertas inteligencias. Y entonces lo que les venía explicando, hay personas que por naturaleza, por cuestión biológica natural, están más propensos a cierto tipo de inteligencias. Pero hay otras que por el contrario, pues necesitan de esa interacción social para poder desarrollar esa inteligencia. Ahorita vamos a ver cada una de ellas y ustedes me van a decir en cuál se pueden hacer con ella y cuál se puede aprender. Entonces, la primera inteligencia con la que nos vamos a encontrar se llama la inteligencia lingüístico-verbal o lingüística verbal. Ya por el nombre ustedes saben qué tipo de inteligencia es. Las personas que dominan más la comunicación son aquellas que cuentan con una inteligencia lingüística superior. Entonces ya así por encimita nos damos cuenta que la inteligencia lingüístico-verbal es esa inteligencia que tienen esas personas que tienen la capacidad de comunicarse asertivamente con los demás. La mayoría de las personas le tenemos miedo al público, tenemos pánico escénico. Cuando la vida nos llama a que seamos protagonistas, la mayoría nos avergonzamos y nos da pena, así sepamos del conocimiento. Hay otras personas que por el contrario nacen con esa capacidad de comunicarse con el otro, de saber expresar sus sentimientos, sus deseos o sus necesidades. Y esa inteligencia se llama inteligencia lingüístico-verbal. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino otras formas de comunicarse como la escritura y la gestualidad, o sea, lo que se hace con los gestos. Utiliza ambos hemisferios del cerebro, pero está ubicada principalmente en el córtex temporal del hemisferio izquierdo, que se llama el área del Broca. ¿Listo? Entonces, esta inteligencia lingüístico-verbal, pues obviamente le da mucha importancia a la parte escrita, a la parte oral y a la parte gestual. Lo que importa aquí es la comunicación.
esa inteligencia que deben desarrollar los vendedores, los directores, los gerentes y por supuesto los profesores. Tener la capacidad de comunicarse asertivamente con los demás. No todos tenemos, pero todos podemos aprender esta capacidad. Implica la capacidad de comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura, al hablar y al escuchar. Por ello, es la inteligencia más reconocida en la enseñanza y en el aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, las personas que tienen esa inteligencia, o más bien, la manera para identificar esa inteligencia es darse cuenta qué tan rápido una persona puede aprender una lengua extranjera. Si lo aprende rápido es porque tiene desarrollada esa inteligencia lingüístico-verbal, y si lo aprende lento, tiene dificultades, es porque tiene problemas con este tipo de inteligencia. Esta inteligencia supone una sensibilidad del lenguaje oral, escrito y la capacidad de usar el lenguaje para lograr el éxito en cualquier cosa. Lamentablemente, como todo en esta vida, hay personas que utilizan para mal este tipo de cosas. Entonces, esta inteligencia lingüístico-verbal la han utilizado mucho los estafadores. Son personas que lo enredan a uno con las palabras, lo enredan, como ustedes dicen por allá, con la parla y lo terminan estafando y uno no sabe en qué momento uno les dio la clave, en qué momento uno les dio las llaves, en qué momento uno les dio el dinero. ¿Sí? Pero como les decía, también se utiliza a los vendedores, los profesores, los directores, administradores y demás. La siguiente, la inteligencia musical. ¿Listo? Ojo, desde acá, desde la inteligencia lingüístico-verbal, ya nos empezamos a dar cuenta cómo habían unas personas o hay algunas personas que tienen estas capacidades, pero que anteriormente no eran consideradas como inteligentes o como poseedoras de inteligencia, sino que simplemente, bueno, lo hace bien, pero no, el inteligente es el lógico matemático. Aquí aparece otra, la inteligencia musical, también muy importante para las personas. La inteligencia musical, una inteligencia object free o libre de objetos, así como es la lingüística, algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de la música. Su ubicación neurológica es principalmente en el hemisferio derecho, en el lóbulo frontal derecho y en el lóbulo temporal. En ciertos casos de lesiones cerebrales existe una evidencia de amusia o pérdida de la capacidad musical. Como cualquier otro tipo de inteligencia puede entrenarse y perfeccionarse. Particularmente esta inteligencia musical, por ser la música como es, que no es tan valorada o que no es tan productiva en el mundo comercial, esa inteligencia es dejada de lado, entonces no es tan entrenada. Por eso, la mayor parte de las personas que desarrollan la inteligencia musical es porque nacen con esa capacidad sensible a la música. Como dice acá, está libre de objetos, no necesariamente nacen tocando un instrumento o nacen cantando, pero tienen una sensibilidad tal que cuando se enfrentan a cierto instrumento o a cierto tipo de música, ellos tienen la sensibilidad para lograr captar esas notas y lograr saber qué puede ser considerado música y qué no. Esta inteligencia incluye la capacidad de percibir las formas musicales. Tienen una facilidad en la composición, los poetas, los autores, los compositores y demás. La interpretación de instrumentos, la transformación de la realidad en lenguaje musical y la valoración de todo tipo de música y sonidos. ¿Listo? Entonces también son excelentes críticos, como les decía, tienen esa capacidad sensible para decir qué es mejor que otra cosa con respecto a la música. Se presenta con una sensibilidad al ritmo, las cadencias, el tono y el timbre, los sonidos de la naturaleza y el medio ambiente. ¿Sí? Esta inteligencia particularmente ha sido dejada de lado como inteligencia. Se considera una facultad, se considera un don, se considera cualquier otra cosa menos una inteligencia. Pero si ustedes han escuchado, no sé, incluso Diomedes Díaz, que está transmitiendo nuevamente la novela, él tenía la capacidad de expresar sus sentimientos, de transmitir alguna necesidad, alguna angustia que estuviera pasando de su vida por medio de la música. Si nosotros o la mayoría de nosotros lo tratásemos de hacer, pues no encontraríamos ni las palabras adecuadas, ni la tonalidad adecuada, ni mucho menos el sentimiento para poder expresar eso.
¿Sí? Entonces, hay personas que no solamente componen, sino que también cantan. Otras personas componen, cantan y tocan los instrumentos musicales, dependiendo pues el nivel de inteligencia que tenga. Siguiente inteligencia. La inteligencia lógico-matemática, que fue la inteligencia que por mucho tiempo dominó al mundo y nos hizo creer que algunos éramos brutos y que otros eran inteligentes. Se sitúa en el hemisferio izquierdo porque incluye la habilidad de solucionar problemas lógicos, producir, leer y comprender símbolos matemáticos. Ojo con esto, producir, leer y comprender símbolos matemáticos, no lectura común y corriente. Pero en realidad utiliza el hemisferio derecho también porque supone la habilidad de comprender conceptos numéricos en una manera más general. ¿Listo? Cuando nosotros vemos el dibujo que está de fondo, la fotografía que está de fondo, obviamente nosotros no comprendemos nada. No quiere decir eso que nosotros seamos brutos. Simplemente quiere decir que estamos ajenos a ese lenguaje. Eso que nosotros vemos al fondo, toda esa mano de números y letras, es un lenguaje, se llama lenguaje matemático. Y pasaría igual si nosotros lo estuviéramos viendo en inglés. Pero si nos tomáramos la tarea de empezar a evolucionar paso a paso, saber qué significa ese triángulo, ese símbolo en infinitivo, esa B, esa V, esa C, esa A y esa D, entonces nosotros ya empezaríamos a entender lo que nos están diciendo acá. Entonces, la inteligencia lógico-matemática se posicionó fue precisamente porque la mayoría de personas al ver esto decían no entiendo nada y no quiero entender. Pero sucede igual que cualquier otro tipo de lenguaje. Esta inteligencia implica la capacidad de usar los números eficazmente, analizar problemas lógicamente e investigar problemas científicamente usando razonamientos inductivos y deductivos. ¿Listo? Cuando hablamos de problemas de cualquier índole. El hecho de que cuando yo coloco en el teclado la letra Z y en la pantalla me aparece la letra Z, eso se debe a un lenguaje matemático, a un montón de operaciones de raíces cuadradas que hay por allá que generan que cuando yo coloco la Z aparezca la Z, lo mismo que cuando muevo el mouse aparezca el movimiento del mouse. Cosas tan habituales, pero pues que se necesitó lenguaje matemático, pero que al mismo tiempo, como les digo, pues no es exclusivo, solamente que la evolución de la humanidad le ha dado mucha importancia a este tema matemático. ¿Listo? Esta es la inteligencia lógico-matemática. La inteligencia espacial, que acá viene otra que ha sido bastante condenada por la historia, pero que al mismo tiempo ha sido muy importante. Para las personas cuya inteligencia más desarrollada es la espacial, es fácil recordar fotos y objetos en lugar de palabras. Además, destacan por tener capacidades que les permite idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles. Entonces, un ejemplo de una persona buena o de una persona que haya desarrollado su capacidad o su inteligencia espacial es esas personas que tienen buena memoria, que usted les pregunta de cualquier momento, de cualquier lugar y se van a acordar inmediatamente, incluso con lujos de detalles. Esas personas que pueden planear la ruta más rápida para llegar a cualquier lado, las personas que están en la capacidad de distribuir los espacios de tal manera que todo quede ordenado y que quede funcional. La inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos de 2 y 3 dimensiones y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. Espacio amplio es un lugar abierto, el espacio limitado piensen ustedes en un cuarto o en una casa. Por lo tanto, es la habilidad de observar el mundo y los objetos desde diferentes puntos de vista. Un ejemplo claro de una disciplina que utiliza la inteligencia espacial es la arquitectura. Los arquitectos, la mayoría de ustedes viven en edificios, ¿cierto? En apartamentos de edificios de 21 pisos y demás. Esos apartamentos necesitaron de una inteligencia espacial para poder hacer uso adecuado de los espacios a veces limitados, pero al mismo tiempo que los debían hacer funcionales. Por ejemplo, la iluminación en todas las habitaciones, por ejemplo, las zonas de desfogue, las zonas de ambientación, las zonas comunes, escaleras y demás. Para todo eso se necesitó inteligencia espacial. Pero también había sido condenada porque no se consideraba que una persona que lograra hacer eso de manera adecuada era inteligente. Siguiente, que es la que más le gusta a los niños, la inteligencia corporal sinestética.
¿Listo? La habilidad de usar herramientas es considerado inteligencia corporal sinestética. Por otra parte, hay un seguido de capacidades, más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Entonces, la inteligencia corporal sinestética tiene que ver necesariamente con los deportes. Listo, la imagen que yo les pongo de fondo es la imagen del juego que creo que va a salir o ya salió, que se llama Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, que habían salido hace mucho tiempo cuando ustedes todavía no han nacido, que mi generación particularmente los disfrutó mucho. Pero el ejemplo es el siguiente, esa persona que ustedes ven en esa tabla ya con el casco tiene una inteligencia. Estas personas fueron condenadas por mucho tiempo, no fueron valoradas. Hacer uso adecuado de esa tabla, hacer los trucos que ellos hacen, mantener el equilibrio y tener la sagacidad de no caerse, eso se llama inteligencia y se llama inteligencia corporal. Como lo dice lo que acabo de leer, no solamente estas personas que utilizan una herramienta como la patineta, la tabla o otro tipo de herramientas, sino también estas personas que utilizan el cuerpo para expresar sentimientos. O sea, acá entrarían los bailarines, el ballet y demás, que mediante el cuerpo pueden expresar muchos sentimientos. La inteligencia corporal sinestética constituye la capacidad de usar el cuerpo en total o solamente alguna de las partes para expresar ideas, aprender, resolver problemas, realizar actividades, construir productos, etc. Es la capacidad que se requiere para realizar actividades que requieran fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación oculomanual y equilibrio. Entonces, esos videojuegos también requieren de esa coordinación óculo-manual. No todos estamos en la capacidad de ser tan buenos como lo son algunos de ustedes con los videojuegos. Y eso se necesita una coordinación óculo-manual que en últimas es la inteligencia sinestético corporal. Otro ejemplo, pues son los futbolistas, el señor Leo Messi y el señor Cristiano Ronaldo y todos esos jugadores que ustedes por allá conocen, tienen un tipo de inteligencia. Por más inteligente que sea Albert Einstein, no puede jugar de la misma manera que juega Lionel Messi. Por más inteligente que haya sido Steve Jobs, no puede montar la patineta de la misma manera que lo montaba Tony Hawk o montar la bicicleta como lo montaba o como la monta el señor Matt Hoffman. La siguiente inteligencia o las siguientes inteligencias tienen que ver con la parte emocional, con la parte emotiva. Dime. Es que era para decirte que, por lo menos, otro ejemplo, no sé, desde mi punto de vista, podría ser que, digamos, tú de pronto, ¿no? A ti no se te facilita tanto las matemáticas como a la profe Briana, por decirlo así. Y a ella no se le, ¿cómo era? Facilita tanto como la filosofía, tanto como a ti. Exactamente, eso es un ejemplo clarísimo del tipo de inteligencias que tenemos. Ya tocaría, miren, la profesora Adriana tendría una inteligencia lógico-matemática y yo tendría una inteligencia que puede ser esta que vamos a estudiar en este momento, que se llama interpersonal o una que más adelante vamos a mirar que la intrapersonal. La inteligencia interpersonal abarca la capacidad de fijarse en las cosas importantes para otras personas, acordándose de su interés, sus motivaciones, su perspectiva, su interés personal, sus intenciones y muchas veces prediciendo las decisiones, los sentimientos y las acciones de otros. Esta inteligencia sí es muy particular de la misma manera porque la mayoría de las personas no le da la importancia que se le debe dar. Pero lo que ustedes ven de fondo es la imagen de la película de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un personaje ficticio creado por el señor Arthur Conan Doyle. Pero lo importante de Sherlock Holmes es que él tenía esa capacidad para acordarse, para ver los intereses de las demás personas, para encontrar sus motivaciones, para ver el problema desde diferentes puntos de vista y encontrar la solución o encontrar el crimen, encontrar el culpable del crimen, encontrar el porqué de las cosas, quién está detrás del crimen, cuál es el verdadero interés de las cosas. Esta inteligencia interpersonal tiene mucho que ver con la capacidad de comprender al otro, pero comprenderlo en serio, no comprenderlo simplemente, yo entiendo que usted está sufriendo porque su novia lo dejó, no. Comprender ese sufrimiento y poder adivinar, por decirlo así, o predecir más bien, sus acciones en el futuro.
Esa inteligencia permite poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos o los objetos y metas de cada discurso, obteniendo la capacidad de empatizar con las demás personas. Esa inteligencia particularmente la deben desarrollar y la han desarrollado sobre todo los políticos. El anterior presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, decían que él tenía esa inteligencia al máximo desarrollada, porque él simpatizaba mucho con las personas con las cuales hablaba. Todos lograban entenderlo y él lograba entender a las personas. No porque tuviera la respuesta para cada cosa, sino que con cada persona que hablaba, con cada ciudadano que hablaba, como que él lograba identificar esas necesidades de las personas y demás. Entonces, la inteligencia es muy, muy política, pero también se ha utilizado, pues las personas, los investigadores científicos deben tener desarrollado al máximo esta inteligencia. Solo que como es tan particular, pues no es tan conocida por nosotros. La inteligencia intrapersonal, la anterior era la inteligencia interpersonal, esta es la intrapersonal, o sea, esta tiene que ser hacia adentro, la otra era hacia afuera. Por lo general, estas personas prefieren trabajar independientemente, pensar en su futuro, reflexionar, establecer unas metas y lograrlas. Además, tienen un buen sentido de sus fortalezas y sus dificultades y piensan profundamente de cosas importantes para sí mismos. La persona que tiene desarrollada la inteligencia interpersonal es la persona que se conoce, que sabe identificar sus sentimientos, que sabe identificar sus emociones, sus angustias, sus deseos, sus necesidades. La inteligencia personal define la capacidad de conocerse a uno mismo, entender, explicar y discriminar los propios sentimientos como medio de dirigir las acciones y lograr varias metas en la vida. Se ubican los lóbulos frontales. Estas personas que logran desarrollar esa inteligencia intrapersonal son lo que nosotros hoy en día conocemos como los emprendedores, ¿sí? Entonces, des en cuenta, por ejemplo, Steve Jobs era una persona que, aunque era una persona sumamente grosera, era antipática y demás, sabía controlar sus emociones, trabajaba y sabía para dónde iba, sabía lograr sus metas y demás. Lo mismo el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, también era una persona o también es una persona con inteligencia intrapersonal. A estas personas no le importa mucho el exterior, a estas personas no le importa lo que dicen las otras personas, no le importa la moda, no le importa para dónde va el mundo, le importa bastante las necesidades propias y personales. ¿Listo? Esta inteligencia obviamente también había sido dejada de lado porque estas personas, al no tener esa comunicación, al no tener esa interacción con los demás, pues difícilmente sabíamos qué era lo que estaban haciendo. Solo que con el tiempo estas personas empezaron a salir a flote. Piensen ustedes en la película En Busca de la Felicidad, que es una película de un caso real. Esta persona sabía que iba a aguantar hambre, sabía que no le iban a pagar, sabía que no tenía con qué vivir, con qué pagar el arriendo, pero como sabía y se conocía a sí mismo, logró manejar sus emociones y por eso pues logró lo que logró en la película y en la vida real. Y por último, pero no menos importante, tenemos la inteligencia naturalista, que es una de las inteligencias más bonitas que hay, que a este mundo lamentablemente le hace tanta falta. La inteligencia lógico-matemática nos dio el avance del computador, nos dio el avance de los viajes al espacio, nos dio el avance incluso del internet, pero al mismo tiempo pues nos fue acabando con el planeta. Pero hay otro tipo de personas, que son personas muy sensibles al medio ambiente, que tienen y desarrollan esta inteligencia. La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como por ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o fenómenos de la naturaleza. Estas personas disfrutan acampar, ir de caminata, cuidar de las mascotas y averiguar y categorizar los nombres y detalles de las personas, animales, plantas, objetos en el ambiente. Entonces, esta inteligencia matemática, esa sensibilidad que tienen las personas para valorar las cosas tal cual como son. Por ahí algunos de ustedes me decían ahorita que estaba lloviendo y que les parecía muy bonito. Exactamente es un tipo de inteligencia de estas. Hay unas personas que se ponen de mal genio porque llueve, que se estresan porque se van a mojar, porque no pueden salir, pero esas cosas son de la naturaleza. Nadie controla el clima se controla por sí solo. Esta roca que ustedes ven acá en el dibujo del fondo ha estado ahí toda la vida junto con esta otra y el lago se formó por sí solo.
esta nieve, estas montañas, y esto es para mantenerlo y para soportarlo. Estas personas con inteligencia matemática saben valorar que esa roca tiene una función para el mundo entero de estar ahí. Las abejas, el agua, las flores, las migraciones, los cambios climáticos y demás. Como les decía, lamentablemente esta inteligencia fue dejada de lado y por eso hoy por hoy estamos sufriendo las cuestiones del cambio climático. Hasta ahí mi hermoso